Me llamo Elvira Mondragón. El invierno pasado cumplí 70 años y he vivido lo suficiente para saber que las tormentas llegan en silencio, con pasos suaves sin truenos. No soy una mujer de dramas. Pasé 30 años como guardabosques en los parques de Chihuahua. Aprendí a leer las nubes, las serpientes de cascabel y a los hombres con la misma precisión. Cuando mi esposo Joaquín murió, pensé que podía leer a mi hijo con la misma claridad. Me equivoqué. Esa tarde regresé a casa después de 3 días en Ciudad Juárez, donde me quedé con mi hermana Clara para ayudarla con su jardín. El aire en la carretera brillaba con el calor. Al entrar al camino de mi casa en San Miguel, vi la puerta del garaje a medio abrir con la luz interior zumbando débilmente. Algo no estaba bien antes de que siquiera bajara de la camioneta. El silencio tenía peso. Arrastré mi maleta pequeña sobre la grava y presioné el botón para abrir la puerta del todo. Dentro el espacio estaba vacío, 2 manchas oscuras de aceite en el concreto, donde antes descansaba mi viejo Toyota. Por un momento pensé que lo había estacionado en otro lado, que tal vez Emiliano lo había movido para limpiar el piso. Pero la verdad llegó como un aguijonazo, precisa y afilada. El coche no estaba. El coche que Joaquín me regaló en nuestro 40º aniversario. Lo último que firmó a su nombre antes de que su corazón se rindiera. Emiliano apareció en la puerta de la cocina a hombros relajados, teléfono en mano. Su sonrisa era la misma que usaba para suavizar problemas. «Vendimos tu coche, mamá», dijo como si diera una buena noticia. «Ya casi no manejas. Pensamos que solo estaba ahí, parado». El mundo pareció estrecharse en los bordes. Escuché el zumbido del congelador viejo en la esquina, el viento entre los álamos del patio trasero, mi pulso firme pero fuerte. Dejé mi bolso en la mesa de trabajo y lo miré. «Perfecto», dije con calma. «Ahora hay espacio para tus cosas cuando te eche». Parpadeó. La sonrisa vaciló. La confusión cruzó su rostro antes de que intentara reírse. «Vamos, mamá, no seas así. Necesitábamos el dinero. Verónica encontró un comprador». Pasé junto a él hacia la casa. El olor del perfume de su novia flotaba en el pasillo, algo demasiado dulce para el aire seco. Vi cajas apiladas cerca de la mesa del comedor, sus cajas no las mías. Las paredes antes llenas de las fotos de Joaquín ahora tenían espacios vacíos. Emiliano me siguió con voz más baja. «¿Estás enojada?» No respondí. Serví un vaso de agua, vi la superficie estabilizarse y sentí que algo dentro de mí hacía lo contrario. Esa noche, mientras la casa se asentaba y el viento del desierto presionaba las ventanas, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno rayado y escribí la fecha con letras firmes. No sabía aún qué estaba comenzando, solo que empezaba aquí con un garaje vacío y una frase que no había planeado decir. A la mañana siguiente la casa olía a canela y aguarrás la idea de Verónica de darle un aire nuevo. Estaba subida en una silla en la cocina cuando entré reordenando el estante superior donde guardaba mis frascos de esmalte. Llevaba una camisa de Emiliano anudada en la cintura, el cabello recogido en un moño descuidado, que seguro le tomó 1 hora lograr. «Buenos días, Elvira», dijo con entusiasmo. «Pensé en organizar tus especias mientras Emiliano está fuera. Tenías 2 frascos de comino. ¿No es curioso? Miré el mostrador. Mis botes de cerámica habían desaparecido, reemplazados por unos de vidrio, con etiquetas impresas. Algo pequeño tal vez, pero de esos que cambian el equilibrio de un hogar sin pedir permiso». Asentí, me serví café y me senté a la mesa. La taza olía igual, pero sabía mal. Verónica hablaba mientras trabajaba. Hablaba de pintar el pasillo, de que las cortinas estaban pasadas de moda, de cómo un amigo de Emiliano podía modernizar la cocina si yo quería. Cada palabra sonaba como generosidad envuelta en intromisión. Mantuve los ojos en el café dejándola llenar el aire. Cuando salió al súper, abrí el gabinete debajo del fregadero para revisar mis productos de limpieza. La mitad no estaba. Mis trapos de cocina, camisas viejas de Joaquín, cortadas en cuadros, también habían desaparecido.
En su lugar, toallas dobladas que reflejaban el gusto de Verónica por el beige y frases sobre gratitud. Al mediodía escuché el buzón traquetear afuera. Un montón de sobres llegó más ligero de lo usual. Los clasifiqué en el mostrador y noté lo que faltaba a mis estados de cuenta bancarios. Solo quedaba un folleto promocional y un aviso sobre impuestos prediales. Miré la dirección de retorno en una factura médica de Emiliano, con una etiqueta de reenvío escrita pulcramente sobre la mía. Ahí fue cuando la calma que llevaba como abrigo comenzó a sentirse apretada en el pecho. Llamé al banco fingiendo que había perdido unos papeles. La empleada me dijo amablemente que mi correspondencia había sido cambiada y entrega digital a solicitud de su hogar. Hogar. Esa palabra cayó pesada. Le agradecí y colgué. Afuera un par de cuervos volaban sobre el álamo del vecino, sus sombras parpadeando en la pared de mi sala. La casa crujió como si se ajustara a un nuevo idioma. Más tarde Emiliano llegó a casa con tono ligero como si el coche nunca hubiera existido. «Verónica quiere pintar el barandal del porche», dijo, dejando unos envases de comida para llevar. «Dice que el color ya está pasado de moda». «Era el color de Joaquín», dije en voz baja. Me miró confundido y luego se encogió de hombros. «Los tiempos cambian, mamá». Comimos en silencio. Él masticaba rápido mirando su teléfono entre bocados. Verónica llegó a mitad de la cena con bolsas del súper y un par de velas perfumadas. Las puso cerca de la mesa y besó la cabeza de Emiliano como si estuvieran en su propia casa. Esa noche, cuando se fueron a dormir, me quedé en la cocina con las luces apagadas. El aire del desierto se había enfriado trayendo música leve desde alguna casa lejana. Pasé el dedo por el borde de mi taza pensando en el garaje, en la sonrisa fácil de Emiliano, antes de que se rompiera. Siempre creí que el amor, si era firme, podía arreglarlo todo. Pero el amor no es una pared, no resiste si alguien sigue moviendo los ladrillos. Tomé el cuaderno de la noche anterior y abrí una página nueva. Escribí lo que había visto, los frascos, el correo, los trapos desaparecidos y subrayé la fecha. La tinta se filtró un poco en el papel extendiéndose como algo vivo. 2 años antes la casa estaba demasiado callada. El invierno después del funeral de Joaquín se alargó sin color cada día, una copia del anterior. Mantenía la radio encendida solo para escuchar otra voz. Me decía que me gustaba el silencio, que la soledad era más fácil, que la compañía que exige charlas triviales y lástima, pero no era toda la verdad. El silencio tenía dientes. Cuando Emiliano llamó para decir que lo habían despedido de la empresa de transporte en Hermosillo, mi primer instinto fue ofrecerle un lugar donde aterrizar. Sonaba pequeño por teléfono. Un hombre sin centro. Solo por 2 meses, mamá dijo, hasta que arregle las cosas. Le dije que la habitación de huéspedes aún olía a cedro y que era bienvenido. Esa noche puse sábanas limpias en la cama y coloqué una colcha vieja de Joaquín al pie, pensando qué extraño era prepararme para alguien y sentir esperanza otra vez. Las primeras semanas fueron bien. Emiliano arregló el grifo que goteaba, quitó la nieve, llenó la casa de ruido. Cociné más de lo que había hecho en meses. Cenábamos tarde, hablábamos de las montañas de sus planes. Dijo que tal vez tomaría un curso de mecánica automotriz. Cuando sonreía, veía destellos del niño que solía seguir a Joaquín por los senderos del parque con una lonchera de hojalata. Para la primavera los 2 meses se convirtieron en 4. Emiliano no había encontrado trabajo fijo, pero decía que estaba cerca. Quería creerle. El duelo hace extraños compañeros, culpa y gratitud lado a lado. Me decía que ayudarlo me ayudaba a mí. Me daba a propósito cocinar para alguien, doblar ropa que no era solo mía. Entonces apareció Verónica. Llegó un sábado por la mañana en un coche que no reconocí, cargando una maleta y un jarrón de flores plásticas. Era amable, todo gestos y cumplidos, demasiado dispuesta a ayudar, demasiado familiar, demasiado pronto. «¿Tienes un lugar tan acogedor?»,
dijo escaneando la sala como si tomara inventario. Emiliano la presentó como su novia. Dijo que se quedaría unos días mientras buscaba trabajo en el pueblo. Asentí tratando de ser cortés. Recordé cómo mi madre me miró la primera vez que llevé a Joaquín a casa. Amable, pero cautelosa. Intenté darle a Verónica la misma cortesía. Unos días se convirtieron en semanas. Ella empezó a lavar ropa por las noches, usando un detergente que olía a cítricos y químicos. Cocinaba sin preguntar, reorganizaba la despensa, reemplazaba mis ollas resistentes con otras brillantes que encontraba en tiendas de descuento. Reía con facilidad de esas risas que cubren el malestar. Para el verano la casa ya no resonaba con la voz de Joaquín. Las fotos que tenía en la repisa fueron reemplazadas por grabados de playas que nunca había visto. Emiliano dijo que hacían el lugar más luminoso. No discutí. Ese otoño mi vecina Carmen Rivas pasó con su usual frasco de mermelada de durazno. Carmen vivía al lado desde hacía 20 años, viuda como yo, de lengua afilada pero amable bajo la corteza. Miró la sala y alzó una ceja. «Se ve diferente aquí», dijo. «Verónica quiere todo ordenado». Respondí. Carmen resopló suavemente. «Ordenado no siempre es bueno». Nos sentamos en los escalones del porche con nuestro café. Me habló de su hijo en Durango, de su cadera que le daba problemas. Cuando se fue, tocó mi brazo y dijo: «Necesitas gente que recuerde tus paredes antes de que las pintaran». Esa noche pensé en sus palabras mientras la risa de Verónica flotaba desde la cocina. Me di cuenta de lo fácil que el cambio se cuela cuando estás sola, cómo empieza con pequeños favores y termina con un extraño, eligiendo tus cortinas. Me quedé despierta escuchando la voz baja y contenta de Emiliano, sabiendo que en mi intento por aferrarme, había comenzado a soltar todo lo que era mío. Empezó con las fotos. Una tarde encontré a Verónica subida en una silla en la sala, bajando los marcos que habían estado ahí, más tiempo del que ella conocía a Emiliano. El retrato de Joaquín como guardabosques cuando aún era delgado y bronceado por el sol, estaba apoyado contra la pared, junto a nuestra foto de boda. «Solo estoy despejando», dijo alegremente. «Verás, abre el espacio, lo hace sentir más ligero». Apiló los marcos boca abajo, el vidrio brillando bajo la luz. Me quedé en el umbral con las manos aún húmedas de lavar platos, viendo cómo borraba una vida en nombre de la claridad. No discutí. Había aprendido que el silencio la perturbaba más que las palabras. Esa noche Emiliano llegó con una pila de cajas de archivo. «Pensé en ayudarte a organizar tus papeles de impuestos», dijo. «Es un desastre ese cajón, mamá. Tienes recibos de hace 10 años». Sonaba amable, práctico. Lo dejé tomarlos fingiendo gratitud mientras algo en mí se tensaba. Prometió etiquetarlo todo y mantenerlo seguro. Una semana después, cuando pregunté por las carpetas, pareció desconcertado. «Ya te las devolví», dijo. «Seguro las pusiste en otro lado. Revisa el closet del pasillo». Otra vez, esa palabra se quedó. Pronto otras cosas comenzaron a desaparecer, pequeñas al principio. El dedal de oro de mi madre del cajón de costura. El libro de flores prensadas que Joaquín me hizo una primavera en Valle de Bravo. Cuando lo mencioné, Verónica frunció el ceño suavemente, como consolando a una niña. «Has estado bajo mucho estrés, Elvira. A veces olvidamos dónde ponemos las cosas». No estaba olvidando. Las estaba perdiendo pedazo a pedazo, ante la versión de orden de alguien más. Cuando Carmen vino una tarde con pan de maíz y vio las paredes vacías, apretó los labios. «Tu casa parece de renta ahora». Verónica pensó que las fotos estaban pasadas de moda. Dije: «¿Pasadas de moda?». Carmen dejó el pan con fuerza suficiente para hacer temblar la mesa. «La historia no caduca, Elvira». Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté a la mesa con mi café frío y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí con letras firmes: «Registro de la casa». Feché las entradas. Una por una listé lo que faltaba, lo que se movió, lo que se dijo.
Anoté el tono de voz de Emiliano, la forma en que Verónica sonreía mientras reorganizaba el cajón de los cubiertos. No era venganza, lo que planeaba era prueba. A veces los escuchaba susurrar arriba el subir y bajar de voces, demasiado cuidadosas para ser casuales. No necesitaba saber las palabras. Podía sentir el cambio como el suelo bajo la nieve quieto, pero cambiando de forma bajo tus pies. Cuando cerraba el cuaderno cada noche lo escondía dentro de la panera que nadie tocaba ya. Pensé en Joaquín, en cómo solía decir que cada sendero deja señales si aprendes a mirar. Así que comencé a rastrearlas, la desaparición de cosas, las negaciones suaves, las pequeñas manchas de control. Porque si no las escribía pronto, incluso yo podría empezar a creer su versión de mi vida. La primera vez que lo escuché, estaba en el mostrador de la farmacia, esperando mi recarga de medicamento para la presión. El farmacéutico, un joven de ojos amables, se inclinó ligeramente. «Normalmente tu cuidadora recoge esto, ¿verdad?», preguntó. Parpadeé. «¿Mi qué?». Sonrió rápido, como si hubiera dicho algo incorrecto. «Tu nuera, perdón, la joven que vive contigo. Vino la última vez. Dijo que te ayuda a seguirle la pista a tus recetas». Tomé la bolsa de papel del mostrador sintiendo el calor subir por mi pecho. «Llevo manejando mis recetas más de 20 años», dije. Asintió, pero evitó mis ojos. La palabra se quedó ahí, de todos modos, cuidadora, como si hubiera cedido autoridad sin darme cuenta. Afuera el aire se sentía afilado y demasiado brillante. Caminé a casa más despacio de lo usual, mirando el suelo en lugar de la calle. Esa tarde, mientras regaba el albahaca en el porche, la señora Torres, de 2 casas más allá, se detuvo en la reja. Tenía la costumbre de hablar en susurros, incluso sin nadie cerca. «Me encontré con tu hijo esta mañana», dijo suavemente. «Es un buen muchacho ayudándote». Le dije: «Qué suerte tienes. Algunas mujeres de tu edad olvidan las pequeñas cosas, el correo, las cuentas, ese tipo de cosas». Apreté la regadera. «No he olvidado nada, Carmen». Sonrió como quien consuela así un paciente. «Claro, querida. Solo digo que es bueno tener familia cerca». Cuando se fue, la regadera tembló en mi mano. El agua se derramó sobre mis zapatos, tibia por el sol. Esa noche esperé hasta que Emiliano llegó. Olía a grasa de motor y viento, las manos aún manchadas del taller. Verónica lo seguía tarareando. Pregunté en voz baja: «¿Por qué la gente la llama mi cuidadora Emiliano?». Frunció el ceño. «¿De qué hablas en la farmacia? ¿Y los vecinos? Piensan que estoy decayendo». Verónica alzó la vista de su teléfono. «Es solo cómo habla la gente, Elvira. Notan cosas. Tal vez les preocupa que te estés esforzando demasiado». «No les pedí que se preocuparan», dije. Emiliano suspiró. «Mamá, has estado cansada últimamente. Olvidas dónde están las cosas, repites preguntas». «Escribo las cosas», lo interrumpí. «Porque la gente sigue moviéndolas». Verónica dio una sonrisa pequeña y paciente. «Todos olvidamos a veces. No es nada de qué avergonzarse». La habitación quedó en silencio. Emiliano parecía incómodo, como si quisiera terminar la conversación sin elegir bando. Me disculpé antes de que el aire se volviera más denso. Subí, cerré la puerta y me senté al borde de mi cama. Mi pulso latía en los oídos, no de enojo, sino de algo más frío. No bastaba con que reorganizaran la casa. Ahora estaban reorganizando mi historia. Saqué el registro de la casa del cajón de la mesita y añadí una entrada nueva. Hoy empezaron a hablar por mí. Las palabras me estabilizaron. Escribir hacía visible la verdad otra vez. Subrayé la fecha 2 veces, la tinta oscura y segura, y por primera vez en meses no me sentí pequeña. Me sentí despierta. La primera señal vino del cajón que no debía abrir. Emiliano me había dicho que no me preocupara por el correo. «Todo está en autopago», dijo, como si me hiciera un favor. Pero esa mañana, mientras Verónica estaba en mandados y Emiliano en el trabajo, noté un sobre delgado detrás de la panera dirigido a él, pero enviado a mi casa. El sello decía «Casa de empeño». El saguaro. Desdoblé el papel con cuidado.
Dentro había una copia al carbón de una transacción fechada 2 semanas antes. La firma era inconfundible, el garabato de Emiliano, y debajo el artículo listado. Un reloj Hamilton, de plata, valor estimado de 4.000 pesos. El reloj de Joaquín, el mismo que colgaba en la caja de sombra junto a la ventana de nuestro cuarto, desde que se jubiló del servicio de parques, grabado con su número de placa y las palabras: «Por cada sendero que marcaste, uno más por seguir». No recordaba haberlo bajado. Me quedé mucho tiempo ahí mirando ese papel, escuchando el zumbido lento del refrigerador. Cuando subí, abrí el cajón donde solía estar el reloj. La marca de terciopelo estaba vacía. Esa noche Emiliano llegó tarde. Tenía polvo en las botas, grasa bajo las uñas, la sonrisa cansada, que antes significaba seguridad. Le pregunté si había visto el reloj. Se rascó el cuello. «Creo que lo moviste cuando limpiamos tu cuarto, mamá». No dije suavemente. «No lo hice». Se encogió de hombros. Tal vez Verónica lo guardó para que no se perdiera. La misma excusa que usaba para todo lo que desaparecía. Después de la cena, cuando subieron, tomé la carpeta donde guardaba el registro de la casa y metí el recibo de empeño. Luego comencé a buscar. Los cajones del escritorio, el archivador, el closet del pasillo. Él había organizado todo y ahora entendía por qué. Encontré avisos del banco mostrando retiros automáticos, servicios ya pagados en línea, desde mi cuenta. Los pagos que Emiliano decía cubrir salían directamente de mis ahorros. Electricidad, agua, internet, hasta la tarjeta de crédito que nunca usaba. Todo en autopago. Me senté en el suelo rodeada de pruebas, páginas esparcidas como hojas secas. Cada hoja era una pequeña traición impresa en tinta negra tranquila. No lloré. No llamé a Carmen ni confronté a nadie. La parte de mí que solía entrar en pánico se había callado, reemplazada por algo más firme, algo que reconocía de otra vida. Joaquín solía decir que ser guardabosques no era solo conocer la tierra, era saber qué no perturbar hasta estar listo para actuar. Aprendías a observar, a esperar, a marcar las señales sin espantarlas. Así que comencé a copiar todo. Cada documento, cada recibo, cada estado de cuenta. 2 juegos, uno para guardar, otro para esconder. Compré un paquete de sobres y una cinta adhesiva. Los etiqueté por fecha y los metí en el hueco bajo el tablón de la despensa donde Joaquín guardaba mapas de acampada. Para el final de la semana la carpeta estaba gruesa. Escribí en la portada: evidencia, no olvidar. Por las noches mantenía el registro abierto junto a mí y anotaba cada mentira que surgía. La nueva cuenta de teléfono que Emiliano decía era suya. El dinero de los mandados que desaparecía de mi cartera. El tono compasivo de Verónica cuando le decía al cajero del banco que no recordaba bien las cosas. Pensaban que me estaba desvaneciendo. Pero yo recordaba todo página por página, y en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el viento del desierto se colaba por la ventana entreabierta y enfriaba mi rostro, me encontraba susurrando las mismas palabras que Joaquín murmuraba antes de salir de patrulla firme. Ahora, ojos abiertos, no dejes rastro sin ver. La mañana que manejé a San Miguel, las montañas parecían lavadas azul pálido contra el cielo. El aire era ligero y afilado, del tipo que lleva cada sonido con demasiada claridad. No había tomado la carretera sola desde que Joaquín murió. Mis manos temblaban en el volante no por miedo al camino, sino por lo que llevaba en la guantera, una carpeta etiquetada: evidencia, no olvidar. Carmen me había dado el nombre. Es buena, dijo, y no te habla como si fueras menos. La oficina de Paloma Serna estaba arriba de una panadería antigua, en la calle del mercado, con ventanas llenas de atrapasoles de papel y carrillones. Al entrar, el olor a levadura y lavanda subía por el suelo. La recepcionista sonrió y me guió a una sala pequeña con sillas disparejas y un cuadro de un río cortando rocas rojas. Paloma entró minutos después, una mujer de la edad de mi hijo, el cabello trenzado hacia atrás, la voz calma.
pero decidida. Me ofreció té, luego esperó mientras ponía la carpeta en el escritorio, entre nosotras. No sé si esto cuenta como algo, dije. Son solo notas. Cosas que faltan. Dinero movido. Mi hijo y su novia han vivido conmigo 2 años. Paloma abrió la carpeta y leyó en silencio. Cada pocas páginas alzaba la vista su expresión sin cambios, pero sus ojos más agudos. Cuando terminó la cerró con suavidad, como si no quisiera perturbar lo que contenía. «Esto se llama explotación financiera», dijo. «Y pasa más de lo que la gente piensa. Hiciste bien en escribirlo». Sus palabras estabilizaron algo en mí. Durante meses me habían desestimado, corregido, hablado encima. Ahora alguien nombraba lo que ocurría como si fuera real, no mi imaginación. Hizo preguntas con cuidado cuánto tiempo llevaban ahí, a nombre de quién estaba la escritura, quién tenía acceso a mis cuentas. Respondí lo mejor que pude, mi voz más firme con cada detalle. «No los confrontes aún», dijo Paloma al final. «No hasta que asegures tus cuentas y hagamos copias de estos documentos. Mueve tus ahorros a otro banco. Silenciosamente. Te ayudaré a redactar cartas a las instituciones. Sigue actuando como siempre. No deben saber que estás tomando acción». Asentí. Su tono era firme pero amable como el de Joaquín cuando entrenaba a nuevos guardabosques para manejar un incendio sin pánico. «¿Y la casa?», pregunté. «Es mía. Pero si dicen que di permiso, pueden decir lo que quieran», dijo. «Lo que importa es la prueba y tú la tienes. También tienes claridad, que es más rara. Sigue documentando. Presentaré una nota de advertencia al municipio por si intentan ponerla en venta. Así la oficina de títulos lo señalará antes de que algo avance». Me recosté, el aliento saliendo de mi pecho en un suspiro largo y silencioso. Por primera vez en meses no estaba adivinando qué hacer después. Paloma me dio una tarjeta. «Si te presionan, llámame. Aunque sea de noche. No firmes nada, no los dejes manejar el correo. Y sobre todo no dudes de lo que sabes». Cuando salí al sol de la tarde, sentí la luz diferente, menos como deslumbramiento, más como advertencia. Manejé a casa por el camino largo, pasando los cauces secos y los álamos que se tornaban dorados. La carretera curvaba en silencio y me encontré susurrando el plan en voz alta para recordarlo. «Actúa normal. Mantente firme. Escribe todo». Cuando llegué al camino de entrada, la luz del porche estaba encendida. La camioneta de Emiliano ya estaba ahí. Estacioné junto a ella, guardé la carpeta bajo el asiento y enderecé los hombros. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba preparándome. La mañana después de visitar a Paloma, comencé a convertir la casa en algo más que un refugio. Había sido un hogar una vez, luego una trampa. Ahora en silencio sería mi testigo. En la ferretería de la Evinar de la avenida Hidalgo, le dije al dependiente que quería una luz de movimiento para el garaje. Me mostró un modelo que incluía una pequeña cámara de seguridad integrada en el marco. «Fácil de instalar», dijo. «Puedes monitorearlo desde tu celular». Asentí, fingiendo necesitar ayuda con las instrucciones. Pagué en efectivo. Esa tarde, mientras Emiliano trabajaba y Verónica estaba fuera, la instalé yo misma. Los tornillos se clavaron en el revestimiento. La luz parpadeó 2 veces al conectarse. La probé con mi celular, vi el contorno pálido de la puerta del garaje, enfocado. Y exhalé. Joaquín me había enseñado suficiente sobre cableado para confiar en mis manos. Por 2 días no pasó nada. Fingí olvidar que la cámara existía. Luego, un jueves por la noche, escuché voces afuera, la risa aguda de Verónica, el tono más alto de otra mujer. Por la ventana las vi paradas cerca del garaje, la amiga apoyada en su coche. La pequeña luz roja de la cámara parpadeó una vez, captando el movimiento. Me quedé en la cocina lo bastante cerca para escuchar palabras apagadas. «Emiliano cree que todavía guarda dinero en algún lado», dijo Verónica. «La gente mayor esconde cosas. Ya sacamos las joyas y ese reloj. Lo siguiente es lo del garaje, herramientas, antigüedades. Podemos liquidarlas fácil.
Su amiga preguntó algo que no oí. Verónica rió de nuevo. Pensará que las perdió. Está decayendo. Todos lo saben. La amiga dijo: ¿No es arriesgado? Verónica se encogió de hombros. Solo si ella recuerda. Volvieron adentro aún hablando. Me quedé en la penumbra hasta que la noche enfrió el aire a mi alrededor. Luego abrí la aplicación en mi celular y vi la repetición. Cada palabra había sido captada. La cámara no perdió nada. Más tarde escribí los detalles en el registro de la casa Verónica Paredes, afuera del garaje 19:37 horas. Declaración: liquidar cosas viejas. Patrón de robo confirmado personal y financiero. Leía como notas de campo de los días en que Joaquín rastreaba cazadores furtivos por los cañones. Él decía: escribe lo que ves, no lo que sientes. La verdad se sostiene mejor sola. Así que escribí solo lo que vi. Para el final de esa semana tenía grabaciones de Verónica hablando por teléfono sobre un comprador y otra de ella revisando una caja de papeles cerca de mi escritorio. Imprimí fotogramas del video, los etiqueté con horas y fechas y los metí en una carpeta nueva. La cámara se volvió mi aliada silenciosa. Empecé a escuchar diferente a través de las paredes como Joaquín escuchaba el bosque. Un cajón abierto significaba que habían buscado algo. Un clic leve del ordenador de Emiliano significaba que movía dinero otra vez. Cada sonido era una pista. Ya no me movía por mi casa como presa. Me movía como alguien que mapea terreno. Cuando Verónica sonreía al otro lado de la mesa del desayuno, yo le devolvía la sonrisa calma como piedra. Cuando Emiliano mencionaba ayudar con las finanzas, decía que sí, como si no hubiera cambiado todas las contraseñas y redirigido cada cuenta. Cada noche me sentaba junto a la ventana de la cocina con mi té revisando las grabaciones. La luz de la pantalla proyectaba un brillo frío en mi cuaderno, las líneas de tinta limpias y medidas. Mi letra había cambiado más firme, más apretada la mano de alguien entrenado para observar. Cuando la carpeta estuvo llena, la casa ya no se sentía de ellos. Había aprendido mi ritmo, otra vez la paciencia constante de alguien que conoce la tierra, que puede esperar la temporada adecuada antes de reclamar lo que es suyo. La primera helada llegó antes del amanecer, trazando los cristales de las ventanas con plata. Desperté con el sonido del viento colándose por los aleros y el leve crujido del viejo baúl de cedro al pie de mi cama. Durante semanas había evitado abrirlo. Joaquín lo construyó él mismo, cada junta, lijada suave, cada bisagra elegida por el sonido al cerrar. Guardaba cosas demasiado pesadas para mañanas fáciles. Pero algo en el día se sentía diferente, claro, como si el aire mismo me urgiera avanzar. Me arrodillé junto a él y levanté la tapa. El aroma a cedro me recibió como un recuerdo, jabón, cuero y un leve rastro del aceite que usaba en sus manos. Dentro estaban los recuerdos que guardé tras el funeral, sus parches de guardabosques, mapas doblados y un sobre marcado con su letra. El sobre era delgado y amarillento. Dentro una pequeña llave de latón cayó en mi palma. Debajo una nota doblada escrita en papel del antiguo Banco de la Sierra. Si alguna vez necesitas empezar de nuevo, usa esto. La letra era firme, segura, del tipo que Joaquín usaba cuando quería asegurarse de que escuchara. Esa tarde manejé al pueblo. El mismo banco seguía en la esquina de la calle Independencia y Morelos, aunque su letrero se había desvaído a un verde opaco. Dentro el aire era fresco y ligeramente metálico. La cajera miró la llave luego a mí y desapareció en la bóveda. Cuando regresó traía una caja de seguridad pequeña. Mi nombre estaba escrito pulcramente en el formulario: Elvira Mondragón. La puso en la mesa y me dio un par de guantes. «Tómate tu tiempo», dijo y cerró la puerta tras ella. Dentro de la caja había un montón de papeles doblados atados con una cinta fina. Reconocí la precisión de Joaquín al archivar. Arriba estaban las escrituras, una para una cabaña de renta cerca de Valle de Bravo, otra para una hectárea adyacente. También había un cuaderno de ahorros del tipo que usaban los bancos antes de las computadoras.
El último depósito estaba fechado 8 meses antes de la muerte de Joaquín. El saldo total me apretó la garganta, pagos constantes de renta e intereses, acumulados por años. Hojeé las entradas cada mes, un acto silencioso de previsión. Bajo los documentos había otra carta. La tinta se había filtrado un poco con el tiempo, pero las palabras seguían claras. Elvira, si estás leyendo esto ya probaste lo que siempre supe, puedes cuidarte sola. La cabaña es tuya. La renté a una maestra jubilada llamada Rosa Salazar. Es buena con los pagos. Mantén el arreglo. O véndela si prefieres. Era tu fondo de independencia. No un secreto para avergonzarte. Una mujer siempre debe saber qué es suyo. El mundo lo llama seguridad. Yo lo llamo dignidad. J. Me quedé ahí mucho tiempo, los dedos en su firma. No fue el dinero lo que me deshizo, fue la confianza. Todo este tiempo defendiendo lo poco que creía que quedaba, sin saber que él me dejó una cuerda salvavidas tejida con años de cuidado silencioso. Cuando salí del banco, el aire afuera se sentía más ligero, casi indulgente. Me detuve en un café al otro lado de la calle y pedí té. El vapor empañó la ventana mientras abrí mi cuaderno y escribí una línea bajo la última entrada. Activos independientes descubiertos. Cabaña en Valle de Bravo, escritura válida. Ingresos verificados. Carta de Joaquín confirma intención. Las palabras me estabilizaron. Sabía ahora que no sobrevivía con esperanza o gracia prestada. Tenía algo real, algo ganado. Cuando llegué a casa, la luz del porche estaba encendida. La camioneta de Emiliano estaba donde siempre, pero ya no me intimidaba. Estacioné en silencio. Puse la llave de Joaquín dentro del registro de la casa y cerré el cajón. El camino por delante no estaba claro, pero por primera vez me pertenecía por completo. La semana siguiente comenzó con firmas. No de ellos mías. Paloma extendió los papeles en su escritorio como un mapa. Cada hoja tenía un encabezado frío y final. Notificación de autorización limitada. Revocación de poder notarial. Directiva de protección de activos. No los estás acusando. Aún, dijo con suavidad. Estás poniendo límites por escrito. Eso importa. Su tono tenía la misma autoridad calma que Joaquín usaba al enseñar a los nuevos reclutas a marcar terreno peligroso, líneas claras, que nadie podía cruzar sin consecuencias. Pasamos la tarde refinando el lenguaje. Quería que fuera claro para cualquiera, sin transferencias de propiedad, sin acceso a mis cuentas, sin firmas más que las mías. Cuando firmé la última página, mi mano no tembló. Paloma sonrió levemente. Ahora envía esta copia al registro municipal. Yo manejaré el resto. Afuera el cielo colgaba bajo y gris sobre la cresta del desierto. La luz que aplana todo a lo esencial. Esa noche en casa hice cambios silenciosos. Nuevas contraseñas en cada cuenta. El correo en papel redirigido a un apartado postal cerrado en la sucursal de San Miguel. La carpeta etiquetada Evidencia. Fue a un lugar seguro, el panel hueco bajo el tablón de la despensa, sellado de nuevo con sus clavos originales. Ya no era paranoia. Era orden. A la mañana siguiente Verónica lo notó primero. La encontré parada junto al mostrador de la cocina mirando la computadora. El banco en línea no abre, dijo frunciendo el ceño. Porque es mío, respondí con calma. Parpadeó forzando una risa pequeña. Oh, solo pensé que tal vez se cerró la sesión o algo. Se cerró, dije. Permanente. Me miró entonces, realmente miró como intentando medir qué había cambiado. Sostuve su mirada sin inmutarme. Por primera vez fue ella quien desvió la vista. Emiliano llegó más tarde de lo usual, evitando la conversación. Abrió el refrigerador, lo cerró de nuevo. Luego se paró cerca de la mesa donde clasificaba recibos. «Has estado ocupada», dijo. «Lo he estado». Se frotó la mandíbula inseguro. «Verónica dice que estás actuando raro». «Estoy actuando consciente», respondí. Cambió el peso de pie. «No tienes que hacer todo tan formal, mamá.
Somos familia. La familia firma lo que le pertenece, dije en voz baja. Nada más. El silencio que siguió se sintió más pesado que el enojo. Asintió una vez y subió. Cuando la casa se asentó por la noche, caminé al porche y encendí la nueva luz de seguridad. La cámara parpadeó una vez antes de estabilizarse. Su pequeño brillo rojo se reflejó en la grava como una brasa diminuta. Adentro escribí la entrada del día en el registro de la casa límite, establecido financiero legal emocional. Reacción observada, inquietud, contención. Dejé el bolígrafo y cerré el libro. El aire olía a salvia y lluvia. El límite ya no estaba solo en el papel. Corría por la casa misma por mí. Por primera vez en 2 años sentí lo que realmente significaba la palabra protección. El primer domingo que volví a la iglesia, el aire matutino traía el olor a junípero y leña quemada. No había cantado con el coro desde el funeral de Joaquín. Mi voz solía mezclarse discretamente en la línea de contraltos suficiente para ser parte de algo sin llamar la atención. Ese día, al entrar a la capilla, el sonido de voces afinando y el roce de los himnarios me envolvió como algo recordado, no prestado. La señora Vargas, la directora del coro, parpadeó sorprendida. «Elvira Mondragón», dijo sonriendo lentamente. «Ha pasado demasiado tiempo. La vida se puso intensa», dije. «Pero pensé que las contraltos podían usar refuerzos». Sus ojos se suavizaron. «Claro que sí». Cantamos durante el ensayo matutino y aunque al principio mi aliento titubeó, las notas regresaron como si hubieran estado esperando. A mitad del segundo himno vi a 2 mujeres susurrando en los bancos, las mismas que una vez repitieron la historia de Verónica sobre mi olvido. No las fulminé ni me encogí. Solo canté más fuerte, firme y clara. Después del servicio se acercaron al dispensador de café. «Escuchamos que has estado descansando más últimamente», dijo una sonriendo con demasiada amabilidad. Descansando reí suavemente. Solo cuando no estoy recableando mi garaje o manejando mis impuestos. Ya saben cómo es cuando haces todo tú sola. Sus expresiones titilaron sonrisas pequeñas y avergonzadas antes de cambiar el tema al clima. Fue suficiente. La mañana siguiente caminé al café del centro, el de mesas astilladas y café fuerte. No había ido en meses. La dueña Lupita casi dejó caer su trapo al verme. «Por Dios, Elvira, pensé que te habías mudado». «Ni de broma», dije sentándome en mi banqueta de siempre. «Solo Étilos he estado reorganizando mi vida». Los habituales en la mesa del fondo alzaron la vista, Carmen entre ellos su trenza gris como una bandera de reconocimiento. Me llamó con la mano. «Vaya, mira quién regresó del exilio», dijo sirviéndome más café antes de que pidiera. La conversación fluyó fácil. Me pusieron al día con los chismes del vecindario, la política local, un mural nuevo en la pared de la biblioteca. Cuando alguien mencionó haber oído que estaba bajo cuidado, sonreí. «Bajo cuidado», dije. «Solo de mi contador y mi abogada. Los 2 son más duros que cualquier enfermera». Las risas recorrieron la mesa. Hasta Lupita rió detrás del mostrador. No era una risa cruel. Era purificadora del tipo que reinicia una habitación. Por la tarde sentí el cambio en pequeños gestos. Un asentimiento del farmacéutico cuando paré por aspirinas. Un saludo del cartero que antes entregaba mis estados redirigidos. La gente ahora escuchaba diferente, sopesando los rumores que habían repetido y dándose cuenta de que ya no encajaban. Carmen me acompañó a casa después del café. «No tenías que probar nada, ¿sabes?», dijo. «No estaba probando», respondí. «Solo recordando». Al llegar al porche, el viento levantó el borde de mi cabello fresco y firme. Dentro, el registro de la casa estaba abierto en la mesa. Añadí una sola línea antes de cerrarlo, por la noche. Comunidad recalibrada narrativa reclamada por presencia no defensa. Ya no se trataba de tener razón. Se trataba de ser vista, y yo era visible otra vez. Comenzó un martes por la tarde, en un día otoñal brillante que hacía que incluso las cosas pequeñas parecieran inocentes.
Estaba podando el romero en el porche cuando un sedán negro entró al camino. Un hombre bajó con una tablilla luciendo una placa de agente inmobiliario. Verónica lo siguió sonriendo demasiado. Mamá dijo caminando rápido hacia mí: «Este es Raúl. Solo viene a darnos una evaluación informal de la propiedad. Nada oficial». Las tijeras en mi mano se apretaron. «Darnos», dije. Emiliano salió de la casa, su rostro pálido. Verónica pensó que podría ayudar a saber el valor para el seguro. Añadió rápido sin mirarme a los ojos. Raúl extendió la mano. «No tomará mucho, señora. Solo unas fotos, algunas medidas rápidas». No dije. Dudó mirando a Emiliano en busca de dirección. Verónica rió ligeramente, como suavizando un malentendido. «No está entendiendo. Es solo un trámite, Elvira. Todo dueño lo hace». Miré directamente a Satay y a Emiliano. «¿Autorizaste esto?» Tragó saliva. «Solo firmé el formulario de consulta. No es vinculante». «Sin preguntarme», dije. Verónica se acercó más. «Estás exagerando». La palabra pegó más fuerte de lo que debería. Tomé una respiración lenta. «Váyanse», dije en voz baja. Raúl se movió incómodo. «Tal vez regrese otra vez». Pero Verónica bloqueó su camino. «No estamos haciendo nada malo», espetó. «Ella ya no entiende estas cosas». Mi voz bajó aún más. «Entiendo perfectamente». Saqué mi celular del bolsillo del delantal. La pantalla reflejó la luz de la tarde, mientras marcaba el número de no emergencias que Paloma me había dado. Mi mano estaba firme. «Soy Elvira Mondragón», dije cuando contestó la operadora. «Quiero reportar un intento de acceso a la propiedad sin consentimiento. Sí, aún están aquí». «No, no hay violencia». «Todavía no». El rostro de Verónica se puso rojo. «¿Estás llamando a la policía por tu propia familia?» Me giré hacia ella. «Tú lo hiciste necesario». La despachadora me mantuvo en la línea pidiendo nombres, descripciones, la placa del sedán. Di cada detalle con calma. Cuando llegó la oficial, una joven llamada Salazar, habló con cada uno por separado en el porche. La voz de Verónica vacilaba entre encanto e indignación. La de Emiliano apenas se oía. La oficial Salazar tomó notas. Luego me miró. «Tiene todo el derecho de negar acceso. No pueden hacer evaluaciones ni tomar fotos sin su consentimiento. Presentaré un informe de incidente. Aquí está su número. 231-598. Lo escribí en mi registro en cuanto me dio el papel». Verónica cruzó los brazos. «Esto es humillante». «Entonces deja de crear razones para ello», dije. Emiliano miró entre nosotras, su expresión dividida. «Solo queríamos ayudar, mamá». Me acerqué a él lo suficiente para oler el leve rastro de aceite de motor en su camisa. «Si querías ayudar, habrías preguntado. En cambio, firmaste algo que no te correspondía». El tono de Verónica se agudizó. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Somos familia». «Familia», dije suavemente. «No necesita un número de expediente». Se giró bruscamente y caminó hacia el coche murmurando por lo bajo. Emiliano la siguió en silencio, los hombros hundidos. El sedán retrocedió por el camino, la grava crujiendo bajo sus llantas. Cuando el sonido se desvaneció, entré y cerré la puerta con llave. La casa pareció exhalar. Me paré en la sala mirando el lugar donde solía colgar la foto de Joaquín y susurré: «Ahora está bien». Luego me senté a la mesa de la cocina. Abrí el registro de la casa y escribí la entrada de la noche, en líneas limpias y uniformes. Incidente: intento de evaluación de propiedad no autorizada. Agente identificado y despedido. Informe policial presentado número 231-598. Testigo oficial Salazar. Escalada confirmada. Respuesta compuesta efectiva. Subrayé las últimas palabras y cerré el libro. La casa estaba silenciosa otra vez, pero ya no se sentía frágil. Cada línea que dibujaba en papel o en la arena resistía. La carta llegó el jueves siguiente doblada dentro de un sobre manila con el sello del municipio. Sabía que venía Paloma y había llamado esa mañana para confirmar, pero ver la camioneta del sheriff en el camino aún me aceleró el pulso en el pecho.
El ayudante Morales bajó con el sombrero bajo el brazo. Era un hombre grande, con rostro amable, de esos que entienden que la ley y la compasión pueden coexistir. «Buenas tardes, señora Mondragón», dijo. «¿Puedo entrar?» Asentí y sostuve la puerta abierta. El olor a sopa de tomate flotaba en la cocina. Verónica estaba en el mostrador desplazándose por su celular Emiliano, sentado a la mesa con las botas de trabajo desatadas. Morales carraspeó. «Traigo documentos oficiales para ustedes». Verónica alzó la cabeza. «¿Para nosotros?» Miró hacia mí, luego a ellos. «Notificación de terminación de ocupación. 30 días para desalojar. Emitida por el registro municipal, servida bajo asesoría legal y servicios de protección adulasia. Adultos». Emiliano frunció el ceño medio riendo. «Se equivocaron de dirección. Esta es la casa de mi madre». La voz de Morales se mantuvo nivelada. «Sí, señor. Por eso la notificación está dirigida a usted y a la señorita Paredes, no a ella». Por un momento la cocina quedó inmóvil. Luego la risa de Verónica salió aguda y fina. «Esto es ridículo. No puede echarnos. Hemos vivido aquí años. He manejado sus citas, sus cuentas». Hablé suavemente. «Manejaste lo que no era tuyo». El color de Verónica subió. «No sabes lo que haces, Elvira. Te está manipulando. Esa abogada, como se llama, está aprovechándose de tu confusión». Miré a Morales. «¿Puedo?» Asintió. Tomé el sobre de su mano y lo puse en la mesa frente a Emiliano. «No es confusión», dije. «Es documentación». Emiliano lo alcanzó aún con una mueca, pero cuando vio el sello del municipio y el nombre de Paloma, el color se le fue del rostro. «¿Copiaste a protección a adultos?», preguntó en voz baja. «Lo hice», dije. «Ellos monitorean casos como el mío cuando se sospecha explotación. Es por la protección de todos». Verónica golpeó su celular contra la mesa. «No puedes hacer esto, ya lo hice». Las palabras salieron de mi boca firmes, casi gentiles. No era venganza, era liberación. Morales deslizó otro formulario por la mesa. «Esto solo confirma la entrega. Ambos deben firmar el acusé. Es un trámite». Verónica se negó, los brazos cruzados. Emiliano dudó, luego firmó con manos temblorosas. El bolígrafo rasgó el papel, un sonido pequeño pero final. Morales tomó la copia, me asintió y dio un paso hacia la puerta. «Regresaré en 30 días. Si necesitan ayuda para hacer cumplir, llamen a este número». Tras cerrar la puerta, la casa cayó en un silencio pesado. El aire olía levemente a polvo y metal. Emiliano miró la carta, la mandíbula tensa. «No tenías que llegar tan lejos», dijo. «Tuve que hacerlo», dije. «No me dejaste otra opción». Verónica se giró hacia él. «Di algo». «No puede hacernos irnos». No respondió. Solo me miró y por primera vez no había enojo en sus ojos, solo algo cansado, casi asustado. «Traeré nuestras cosas», dijo en voz baja. Verónica maldijo por lo bajo y salió furiosa por el pasillo. Me quedé junto a la mesa, los dedos en el sobre, sintiendo el leve calor de su tacto aún ahí. Cuando se retiraron a su cuarto, abrí el registro de la casa y escribí la entrada con trazos deliberados. Notificación entregada 30 días. Verificado por el ayudante Morales. Protección a adultos copiada. Reacción incredulidad. Resistencia retiro. Resultado proceso legal iniciado. Estado emocional compuesto. Afuera el sol se hundió tras las colinas, llenando la cocina con esa luz de última hora que Joaquín solía llamar color de verdad, la sombra que muestra cada superficie tal como es. Cerré el registro, encendí la luz del porche y dejé que la casa se asentara en la calma que había estado esperando. La sala de conferencias en la oficina de Paloma era estrecha y luminosa, con la luz filtrándose por persianas que dibujaban rayas en la mesa. El aire olía levemente a papel y a brillantador de limón. Me senté en un extremo con mi carpeta y cuaderno. Paloma a mi lado, su expresión calma pero alerta. Frente a nosotros estaban Emiliano y Verónica. Él parecía agotado con ojeras y ella llevaba su desafío como armadura. Paloma comenzó con su firmeza habitual. «Gracias por venir. Esta es una sesión de mediación, no un juicio.
El objetivo es claridad y resolución. Todos hablarán con respeto y yo guiaré la conversación. La sonrisa de Verónica fue tensa. No veo qué queda por resolver. Ella ya nos echó. Paloma no reaccionó. Tienen 23 días bajo la terminación de ocupación. Esta reunión es para discutir la restitución financiera y la posible evitación de procedimientos penales. Emiliano se sobresaltó. «Penales, explotación financiera de un adulto vulnerable», dijo Paloma simplemente. «La evidencia indica mal uso de propiedad y ventas no autorizadas. Es un delito imputable». Verónica resopló. «¿Evidencia? ¿Qué evidencia?» Paloma se giró hacia mí. «Señora Mondragón». Abrí la carpeta y presioné play en la pequeña grabadora que Paloma había preparado. La voz de Verónica llenó la sala brillante y descuidada. «Ya sacamos las joyas y ese reloj. Lo siguiente es lo del garaje, podemos liquidarlo fácil». Pensará que lo perdió. El sonido era nítido. Demasiado claro para negarlo. Las manos de Verónica temblaron en su regazo. «Eso está fuera de contexto». «¿Hay más?», dijo Paloma rebobinando el clip. Otra voz, la de Emiliano, suave e inquieta. «No debe ver el ticket de empeño. Diré que era mío». Emiliano bajó la cabeza entre las manos. Dios, murmuró. «No pensé». «No lo hiciste», dije en voz baja. Paloma detuvo la reproducción. El silencio que siguió pareció alargarse más de lo que las paredes podían contener. Verónica se enderezó. «No puedes probar intención. Estábamos ayudándola a manejar cosas. Ella está... competente», interrumpió Paloma. «Legal y cognitivamente. Y tiene documentación de cada transacción fechada y atestiguada». La voz de Verónica se agudizó. «Esto es ridículo. Solo buscas vengarte». La miré a los ojos. «¿No? ¿Buscó paz?» Paloma deslizó 2 documentos por la mesa. «Esta es una oferta de acuerdo escrita. La señora Mondragón acepta no presentar cargos penales si devuelven el valor del vehículo, regresan cualquier propiedad no vendida y desocupan sin problemas. 30 días, sin más interferencias. Una vez completado no se presentará registro público». Emiliano levantó las páginas leyendo despacio. «Nos estás dando una salida». «Te estoy dando una opción», dije. Joaquín solía decir, «No puedes arreglar un camino negando las huellas». «Te doy la oportunidad de dejar de hundirte más». Verónica arrebató los papeles. «No tenemos ese dinero». «Entonces responderán al municipio», dijo Paloma. «La cifra se basa en la venta del Toyota y los artículos faltantes, 83.500 pesos. Ese número no es negociable». El rostro de Verónica palideció. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», dije. Mi voz se mantuvo calma. «Han tomado de mí durante 2 años. Ahora pueden empezar a devolver». Por un largo rato solo el sonido del ventilador de techo movió el aire. Luego Emiliano extendió la mano tocando la muñeca de Verónica. «Para», susurró. «Tiene razón». Verónica se apartó. «Estás de su lado, asumo mi responsabilidad», dijo con ojos húmedos. «Yo firmé los formularios. Mentí sobre las cuentas. Lo permití». Ella lo miró incrédula. «Eres patético». Bajó la mirada a la mesa, su voz quebrándose. «Tal vez, pero ya no fingiré que ella es el problema». Paloma recogió los papeles, su tono suavizándose. «Tienen 24 horas para firmar el acuerdo. Si lo rechazan, enviaré la evidencia al fiscal municipal. Si aceptan esto, termina en silencio». Verónica se levantó abruptamente su silla raspando contra el azulejo. «Te arrepentirás de esto», siseó y salió furiosa de la sala. Emiliano se quedó sentado, los hombros hundidos. Susurró. No quería que llegara tan lejos. «Lo sé», dije. «Pero llegó». Paloma alcanzó la grabadora, la detuvo y la puso en su maletín. «Suficiente por hoy». Cuando salimos el atardecer ya se había asentado sobre las colinas. El aire olía a salvia y piedra enfriándose. Emiliano se quedó en el estacionamiento, manos en los bolsillos, viéndose más pequeño de lo que nunca lo había visto. No hablé. La verdad ya lo había dicho todo. El día que se fueron fue brillante y sin viento, una falsa paz que hacía el mundo parecer más limpio de lo que era.
Verónica empacó rápido, murmurando por lo bajo sus movimientos, lo bastante bruscos para hacer temblar los platos. Emiliano se movía más lento en silencio, cargando una caja a la vez hacia la camioneta. Para el mediodía la sala parecía hueca. La pared donde colgaban sus grabados mostraba contornos leves en la pintura, formas fantasmas dejadas por cosas que nunca pertenecieron aquí. Verónica cerró un cajón de golpe. «Te arrepentirás, ¿sabes?», dijo sin mirarme. «Podríamos haber hecho que funcionara». Me paré cerca de la ventana con las manos juntas. Funcionara para quien me fulminó con la mirada los ojos rojos. «¿Crees que esto es justicia? Solo eres vieja y amargada. Todos lo saben». Sus palabras no cortaron como antes podrían haberlo hecho. Pasaron por el aire afiladas pero ya apagadas al llegar a mí. Me giré ligeramente hacia Emiliano. «Asegúrate de que se lleve lo suyo», dije. Solo eso. La boca de Verónica se torció, pero no dijo más. Cargó la última caja, cerró la compuerta trasera de golpe y subió a la camioneta. El motor arrancó con un rugido que sonaba a enojo puro. No esperó a Emiliano. Condujo rápido por el camino levantando polvo sobre el seto de romero que Joaquín plantó hace años. Emiliano se quedó en la puerta, su bolsa de lona a sus pies. Por un largo rato ninguno habló. El silencio entre nosotros estaba demasiado lleno para palabras. Finalmente sacó un sobre del bolsillo de su chamarra y lo puso en la mesa. «Es un comienzo», dijo. 40.000 pesos de vender mis herramientas. Conseguiré el resto. Asentí. «Gracias». Se frotó el rostro con ambas manos. «Sé que decir perdón no arregla nada». «No lo hace», dije, luego suavicé. «Pero es mejor decirlo que no». Asintió de nuevo, los ojos brillantes. «No sé por qué dejé que pasara, mamá. Pensé que ella me ayudaría, nos ayudaría. Creí que te estaba dando un respiro. Me diste problemas en cambio», dije con suavidad. «Pero ahora eres tú quien tiene que vivir con eso». Tragó saliva mirando al suelo. «Lo resolveré. Paloma dijo que el acuerdo cierra una vez que se haga el pago final. Estarás libre de todo». «Ya lo estoy», dije en voz baja. Me miró entonces, su rostro suavizándose en algo que no veía desde que era niño. Arrepentimiento crudo mezclado con la humildad que solo el dolor puede tallar. Tomó su bolsa. «Llamaré cuando me establezca». No respondí. Lo acompañé a la puerta y cuando se giró para irse, toqué su hombro una vez, breve, pero real. Luego bajó del porche al mismo día sin viento, por el que su esposa había pasado una hora antes. Cuando el sonido de su camioneta se desvaneció, me quedé sola en los escalones. El mundo pareció exhalar. El patio olía a polvo y pino, y por primera vez en meses, no había voces resonando por las paredes. Adentro me encontré caminando de cuarto en cuarto, no revisando daños, no haciendo inventario, solo escuchando. El refrigerador zumbaba, el reloj hacía tic-tac la casa, respirando su ritmo lento de regreso. En la mesa de la cocina estaba el sobre y un recibo firmado de la oficina de Paloma, su nota sujeta pulcramente encima. Reembolso parcial reconocido. Caso resuelto pendiente de finalización. Doblé los papeles y los puse en el registro de la casa. Mi letra tembló ligeramente mientras escribía las palabras finales del día: salida completa. Casa restaurada hacia ocupación única. Secuelas emocionales, duelo no triunfo. Paz pendiente. Cerré el libro, lo guardé en su cajón y me senté junto a la ventana hasta que el sol comenzó a bajar. La luz caía sobre el espacio vacío donde antes descansaban las botas de Emiliano, y me di cuenta de lo silenciosa que es realmente la victoria, cuando es honesta. Una semana después de que Emiliano y Verónica se fueron, la casa se asentó en un silencio que ya no sentía como vacío. Era tranquilo, pero no hueco como la pausa antes de una respiración firme. Pasé los primeros días limpiando sin prisa, limpiando estantes, aireando las habitaciones que habían reclamado. Para el tercer día, el aroma a cedro y aceite de limón había reemplazado su perfume. Cuando las últimas cajas se fueron y cambié las cerraduras, manejé a la agencia en la avenida Hidalgo.
El mismo vendedor que le vendió el Toyota a Joaquín, años atrás, aún trabajaba ahí, más viejo ahora, con menos cabello, y la misma cortesía cuidadosa. «Necesito algo pequeño», le dije. «Confiable. Nada ostentoso». Sonrió llevándome a un Prius plateado modesto estacionado al borde del lote. «Este es usado pero bien cuidado», dijo. «Excelente kilometraje. Silencioso en el camino». Silencioso. Esa palabra lo decidió. Pasé la mano por la curva suave de la puerta y asentí. 1 hora después firmé los papeles y el coche era mío. Al sentarme tras el volante, el asiento se ajustó a mi peso ligero y receptivo. El motor arrancó con un zumbido suave. Me vi en el retrovisor una mujer que ya no veía pasar el mundo, sino que se preparaba para moverse en él otra vez. En casa colgué las llaves nuevas en un pequeño gancho de latón junto a la puerta. Lo había grabado yo misma la noche anterior en el taller de artesanías cerca de la plaza. Las palabras eran simples. Guardado por cortesía. Joaquín solía decir que la cortesía era el respeto más limpio, un límite que no necesita gritar para sostenerse. El gancho brillaba suavemente bajo la luz de la tarde. Toqué las llaves una vez, un ritual silencioso, y luego las dejé colgadas mientras empacaba un termo de café y un mapa viejo. El viaje al norte fue largo y dorado. La carretera serpenteaba por colinas secas y arbustos dispersos, el horizonte lo bastante ancho para tragarse cada pensamiento. Pasé una fila de camiones yendo al sur, sus ventanas brillando como recuerdos breves. Luego giré hacia el mirador donde Joaquín y yo solíamos parar en nuestros días de guardabosques. El viento ahí olía a polvo y junípero. El suelo estaba agrietado en partes, pero firme bajo mis botas. Me paré cerca del borde y vi el sol comenzar su descenso, la luz derramándose sobre las mesetas como agua. El silencio era total, pero vivo coyotes a lo lejos, el grito leve de un halcón, el tic-tac suave del motor enfriándose detrás de mí. Saqué el termo de mi bolsa, serví una taza pequeña y dejé que el calor llenara mis manos. Por primera vez en lo que parecía años, no estaba vigilando qué podrían quitarme. Simplemente estaba ahí, intacta. Pensé en el registro esperando en casa, en la mesa de la cocina, las filas ordenadas de letra que habían narrado cada pérdida y recuperación. Ya no sentía cómo evidencia se había convertido en una historia del tipo que escribe alguien que finalmente aprendió a vivir por su propio registro. Cuando terminé el café, doblé el mapa, lo presioné contra mi pecho un momento y sonreí al camino abierto adelante. El coche esperaba paciente, plateado y pequeño contra la vastedad de la tierra. Mientras manejaba hacia la luz que se desvanecía, la carretera curvaba suavemente hacia casa y el sonido de las llantas en la grava era firme, confiado como la libertad aprendiendo su propio ritmo otra vez. Pasó un año en silencio medido, no por festivos o cumpleaños, sino por lo constante que la casa respiraba otra vez. El seto de romero que Verónica le había chamuscado con el escape descuidado de su coche estaba verde, ahora más lleno que antes. El buzón se mantenía firme su bisagra, ya no doblada por el uso excesivo. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido simple, el clic de las llaves, en el gancho de latón marcado, guardado por cortesía. Había construido una vida que pedía poco y me daba todo lo que necesitaba. Los lunes me ofrecía como voluntaria en el centro de adultos mayores del centro, enseñando una clase pequeña que Paloma me ayudó a diseñar llamada Límites Financieros 101. Las mujeres que venían eran astutas, capaces y cautelosas. Algunas tenían historias como la mía, hijos adultos que ayudaban demasiado, parientes que se mudaban y nunca se iban. Comenzaba cada sesión igual con un cuaderno en blanco y abierto. Escriban lo que poseen, les decía. Luego escriban lo que se les debe. Saber la diferencia es la mitad de la pelea. A veces reíamos, a veces alguien lloraba. Siempre al final la sala se sentía más ligera, como si el acto de reclamar lo suyo les devolviera sus nombres.
Una tarde de principios de primavera, mientras se enjuagaba tazas en el fregadero, una camioneta entró al camino. El sonido era familiar antes de que mirara. Emiliano bajó despacio con botas de trabajo limpias y una camisa azul desvaída bordada con taller San Miguel. Su cabello estaba más corto, su rostro más delgado. Se detuvo al pie de los escalones inseguro de tocar. Abrí la puerta antes de que pudiera. «Hola, mamá», dijo suavemente. Asentí. «Hola, Emiliano». Nos quedamos ahí un momento el porche entre nosotros como una frontera que ambos habíamos trazado. Luego señalé las sillas. «Puedes sentarte si quieres». Se hundió en la más cercana y a la barandilla apoyando los codos en las rodillas. «Quería verte. Y darte las gracias». «¿Por qué?» «Por no presentar cargos. Por dejarme ir y regresar limpio». Estudié su rostro. «Te ves firme». Sonrió débilmente. «Lo estoy. Llevo 10 meses sobrio. Trabajo medio tiempo ahorrando para un lugar propio. No es mucho, pero es mío. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir», dije. Metió la mano en el bolsillo y me dio un sobre doblado. Dentro había un cheque de caja 43.500 pesos. El saldo de lo que debía. Quise pagarlo en persona, dijo. «Verónica y yo...» Bueno, ella se fue el otoño pasado. Supongo que fue lo mejor. Doblé el papel con cuidado y lo metí de nuevo en el sobre. «Me alegra que cumpliste». Asintió. Seguía pensando en lo que dijiste ese día sobre las huellas. No puedo borrar las mías, pero puedo dejar de hacer nuevas en la dirección equivocada. Lo miré viendo al niño que había sido superpuesto bajo el hombre que intentaba convertirse. «Eso es suficiente, Emiliano». Exhaló lentamente los ojos brillantes. «¿Puedo visitarte otra vez?» «Sí», dije, con respeto. Sonrió ante eso una sonrisa silenciosa y consciente. Cuando se fue, tocó el gancho de latón junto a la puerta donde aún colgaban mis llaves y asintió como si significara algo que finalmente entendía. Esa noche, mientras el atardecer se asentaba sobre las colinas, salí al porche y encendí la luz. El resplandor se extendió por el patio suave y firme. Junto a la puerta colgaba una pequeña placa de latón que había encargado a un artesano. «En Valle de Bravo, bienvenidos. Con respeto». Adentro el registro estaba abierto en la mesa, ya no un récord de agravios, sino una crónica de equilibrio. Añadí una nota final con la misma letra cuidadosa. Año completo. Casa intacta. Hijo reconstruyendo. Yo sostenida. Luego cerré el libro, lo puse a un lado y vi la luz derramarse suavemente por la ventana llenando cada espacio tranquilo que aún me pertenecía.